10:36 de la mañana, información en vivo nos trae Omar Figueroa, quien está en el Ministerio de Transportes, porque hay importantísima información, Omar, el día de hoy para Chincheros, para el aeropuerto, para el Cusco. En fin, cuéntanos, ¿cómo estás? Así es, María Jesús. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, acompañado por el ministro de Economía, Alfredo Thor, van a explicar sobre el proceso de destrave del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros desde que asumieron sus carteras a fines de julio del 2016 hasta el día de hoy y que se espera concluir satisfactoriamente. Se ofrece una conferencia de prensa, además acompañando a los ministros, el gobernador del Cusco, Edwin Licona. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por venir y gracias también al alcalde distrital de Chincheros, como también al gobernador regional del Cusco. Nos acompaña en esta importante reunión el ministro de Economía, Alfredo Torne, para tratar específicamente el tema de este importante proyecto que es el Aeropuerto Internacional de Chincheros. Solamente como introducción decirle y manifestarle que en la cartera de proyectos que tenemos previsto para el año 2017, en función de una evaluación que hizo la Presidencia del Consejo de Ministros, había determinado que de los 40 proyectos más importantes que tiene desarrollado el Estado para este año, 30 están en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Somos conscientes de esa importancia, somos conscientes del rol que debemos cumplir para que la economía de nuestro país mantenga las tasas de crecimiento que tenemos esperado. Y dentro de esos 30 proyectos de suma importancia, uno de ellos es el Aeropuerto Internacional de Chincheros, por el cual le hemos puesto todo el esfuerzo y la dedicación para con responsabilidad buscar la mejor forma de llevarlo adelante. Finalmente, después de mucho análisis conjunto que hemos seguido el Ministerio de Transportes, coordinando estrechamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, y también en muchas reuniones que hemos tenido con técnicos de OCITRAN, estamos planteando la alternativa que es la mejor para el Estado. Nosotros sabemos de que esta propuesta, que se basa en un proceso que se hizo el año 2014 y que terminó en la firma de un contrato en julio del año 2014, finalmente tenía un planteamiento para que la inversión que se hiciera en este proyecto, como APP, tenga una parte de inversión del Estado y una parte de inversión privada, como APP. Finalmente, la propuesta que se seleccionó como la mejor consideraba como aporte del accionista, aporte privado, un monto de 119 millones de dólares. Ese aporte se mantiene vigente hasta el día de hoy, no se ha variado. Es decir, el concepto de APP, con la participación del privado de 119 millones, de los cuales 89 millones eran su aporte en la obra física y 20 para el pago de la supervisión, se mantiene. El otro componente, que era el movimiento de tierras y la infraestructura aeroportuaria, es de responsabilidad del Estado desde un principio, no se ha modificado. Sin embargo, el planteamiento que nosotros encontramos era que los 145 millones de dólares que cuesta aproximadamente el movimiento de tierras es inalterable para cualquiera de las alternativas. Sin embargo, la propuesta que ganó la Buena Pro después de un concurso fue la propuesta que ofrecía construir el aeropuerto con una inversión de 264.8 millones de dólares. Y era la menor, por cuanto las otras dos propuestas superaban largamente esta propuesta. Había una que había quedado en segundo puesto con 348 millones de dólares y la otra que alcanzaba la suma de 411 millones de dólares. La más ventajosa, la más conveniente para el Estado era la propuesta del consorcio ganador
con 264.8 millones. ¿Dónde estaba el punto de análisis? Que según el contrato, el consorcio ganador iba a gestionar ante la banca el financiamiento de estos 264 millones y se iba a pagar en 15 años en 60 cuotas trimestrales. Y cuando hicimos el análisis, resultaba que el monto que solicitaba el concesionario como retribución por este financiamiento de estos 264 millones de dólares llegaba a la suma de 854 millones. Es decir, durante los 5 años de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, el Estado se comprometía a dar los 140, 145. Se comprometía también a pagar los 265, pero financiados por el concesionario. Y luego teníamos que, cuando concluya, pagar los 265 millones de dólares con 589 millones adicionales por concepto de financiamiento. Eso es lo que nos parecía excesivo e inaceptable. Consultamos con la CAF, consultamos con técnicos del ministerio y le hicimos una contrapropuesta, bajando el interés a tasas que creemos nosotros que eran mucho más aceptables, y llegamos a que el pago trimestral tenga una disminución de 14.2 millones de dólares, que era lo que pedía el concesionario, a un monto de un pago trimestral de 12.2 millones. Es decir, ofrecíamos pagar 120 millones de dólares menos, llegando entonces a que los intereses ya no sean de 589 millones de dólares, sino de 467 millones de dólares. Igual nos parecía una cantidad excesiva, pero era 120 millones menos. Y hemos estado en negociación por varias semanas y meses, y finalmente, conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas, planteamos una solución que era mucho mejor para el Estado: hacer un esfuerzo como Tesoro Público, y esos 265 millones de dólares, que siempre los iba a pagar el Estado, no se ha cambiado el mecanismo, lo iba a pagar más intereses, mejor lo pagamos conforme vaya ejecutándose la obra, y nos ahorramos los intereses que bajo un análisis eran 467 millones de dólares y bajo el análisis del concesionario eran de 589 millones de dólares. Ni uno ni otro. ¿Cuántos intereses? Nada. Cero. Por eso es que ahora tenemos 3 alternativas, que es lo que analizamos. Primero, ¿quién ganó la propuesta? El concesionario, que ofertó el menor monto para la ejecución de la obra, 264.8 respecto a una alternativa de 348 y otra de 411. Y a ese concesionario, bajo el mecanismo que estamos implementando, no le pagamos nada de interés. Le pagamos simplemente el costo de la ejecución que ha ofrecido por hacer. Y no se cambia el sistema, porque sigue siendo una asociación pública-privada. Y el concepto que es público lo mantenemos. Lo único que dejamos de pagar son los intereses. Y el concesionario tiene que cumplir con su parte de participación ofrecida de 119 millones de dólares. En consecuencia, tampoco ha sido fácil que el concesionario acepte esta propuesta, porque él pensaba que con este costo financiero quizás tener algún tipo de holguras para su manejo del proyecto. Esto es absolutamente exacto. Lo que hace este pago en función de tu propuesta, y cada valorización será previamente verificada por los técnicos de la supervisión y del propio Ministerio de Transportes. Cautelamos los recursos del Estado, cumplimos con un proyecto que es muy importante, que Cusco lo está esperando más de 40 años, cumplimos con el Perú para mantener el movimiento y la actividad económica en nuestro país, y hacemos el esfuerzo de encontrar el mecanismo para ahorrar la mayor cantidad de recursos para el Estado. Eso es lo que hemos hecho, no se ha cambiado, hemos trabajado coordinadamente
todos los pasos que hemos estado siguiendo entre las tres instituciones directamente involucradas. Estamos hablando Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economía y Finanzas y OCITRAN. En todo el proceso hemos tenido reuniones de coordinación, hemos dado a conocer estos procedimientos y tenemos documentos que respaldan nuestro accionar en los diferentes pasos a la Contraloría General de la República, y estamos a disposición de los medios de comunicación y la comunidad en su conjunto de dar cuentas rigurosas de todo el procedimiento, porque estamos seguros que esta es la mejor alternativa para hacer realidad este importante proyecto. Yo dejo al ministro Alfredo Torres para que complemente desde el Ministerio de Economía y Finanzas la participación. Gracias, ministro. Gracias, gobernador, por estar acá. Gracias, alcalde, por estar acá. La verdad que es un placer estar acá y dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Creo que para nosotros es muy importante la transparencia. Estamos comprometidos, como lo he dicho en muchos otros lugares, estamos comprometidos a defender los intereses del contribuyente y asegurarnos de que todo nuestro actuar se base en ahorrarle el mayor dinero posible al contribuyente. El ministro ya ha explicado los ahorros. Yo solamente les quiero decir de que heredamos un proyecto que, en nuestra opinión, era lesivo a los intereses del Estado. Nos estaban obligando a pagar un crédito que, como ha explicado el ministro, significaba un monto adicional de más de 500 millones de dólares por un crédito que se obtenía hoy día y no se utilizaba hasta 5 años después, cosa que nosotros hemos corregido. Esos 500 millones de dólares que simplemente eran intereses que en este caso los bancos que habían conseguido el concesionario iban a ganar, y este dinero iba a estar guardado en una caja durante 5 años. 5 años después se iba a empezar a utilizar este dinero. Ustedes díganme, es como que yo les diga, ¿qué tal si ustedes sacan una hipoteca, le empiezan a pagar los intereses a los bancos, pero no utilizan el dinero de la hipoteca, sino hasta 5 años después? Es decir, compran su casa 5 años después. Ustedes me van a decir, esto es una reverenda tontería. Pues eso es lo que de alguna manera está en contrato. Estamos ahorrando al contribuyente 589 millones. Yo quisiera hacer 5 puntos que me parecen muy importantes. En primero, enfatizar lo que ha dicho el ministro. La contribución del contratista no se ha variado. Lo que se ha hecho es que se ha ahorrado dinero para el Estado. Es decir, hoy día el Estado solamente tiene que poner 446 millones. Antes el Estado tenía que poner 999.96 millones de soles. En segundo lugar, el proyecto tiene 3 etapas. Una etapa que es el movimiento de tierras, el segundo, obras cofinanciadas, y la tercera son obras, otras obras. La única parte del contrato que ha variado es el segundo lugar, las obras cofinanciadas. Estas obras, como hemos dicho, como ha dicho el ministro, ya no se van a pagar de manera trimestral. El contrato anterior nos obligaba a pagar 14.3 millones por trimestre. Hoy día nosotros vamos a pagar en función del avance de obra. Esto es un cambio sumamente importante, porque en el caso anterior no importaba si hacían o no hacían obras, igual le pagábamos los 14.3 millones. En tercer lugar, la operación y mantenimiento del aeropuerto va a ser una operación autosostenible, es decir, no le va a demandar recursos al Estado. Esto también es sumamente importante. Cuarto lugar, las tarifas del aeropuerto están reguladas por el contrato, es decir, nosotros no es que el contratista va a poder aumentar las tarifas están definidas por contrato. Y quinto, si se generan excedentes de ingresos sobre la línea de base, es decir, sobre un supuesto que determina el contrato, ese dinero revierte al Estado. Esto lo que hace es que nuevamente hace al proyecto sostenible. También quisiera rebatir algunos comentarios. Hay que agradecer acá a nuestro gobernador que se debatió ayer un programa de televisión muy importante, pero no es cierto
que el contratista no pudo hacer cierre financiero. Sí lo pudo hacer el cierre financiero. El problema para nosotros no era el cierre financiero, sino que el costo que implicaba para el Estado ese cierre financiero era demasiado oneroso, que es lo que estamos cambiando. Yo lo dejo ahí. Yo creo que el ministro ha cubierto gran parte de los otros temas, y podemos así aceptar sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, señores ministros. Ahora vamos a dar paso a la rueda de preguntas. Pueden levantar la mano para que les podamos alcanzar el micro. Ministro, ¿cómo está? Buenas. José Miguel Hidalgo de Canal N. Dos interrogantes precisas, primero para aclarar. Justamente una información hoy día también indica que se está solicitando información por parte de Contraloría para que se pueda explicar respecto a justamente esta adenda. Recordemos que los votos, que fue 2-1, y la expresidenta de Cipran justamente ha indicado que no está de acuerdo con este tipo de pagos. Para que nos aclare respecto a este tema. Y lo segundo es cuánto se ha modificado el contrato a raíz del porcentaje que tenía de inversión el Estado en un inicio a lo que ahora le corresponde como responsabilidad. ¿Y quién asume este riesgo? Para aclarar estos dos puntos. La primera respecto sobre justamente lo que le comentaba, la investigación que va a hacer Contraloría, y lo segundo respecto a cuánto maneja este porcentaje en cuánto ha cambiado al primer contrato que se hizo. Ya, mire, respecto a Contraloría, aquí tengo el documento de Contraloría de fecha 13 de octubre, cuando estábamos en pleno proceso, donde nos dice que efectivamente este contrato tenía una serie de inexactitudes, que es lo que nosotros reclamamos, ¿no? Y que queríamos solucionar. Todo el proceso está siendo permanentemente informado de los pasos que seguimos a Contraloría. Y una vez que concluyamos, vamos a pedir a Contraloría que lo evalúe todo, porque hemos sido muy transparentes en la ejecución de este contrato, y mejor para nosotros de que un órgano de control como la Contraloría General de la República verifique todo nuestro accionar. Así que nosotros estamos solicitando la verificación de la Contraloría en función de lo que hemos ido coordinando con ellos mismos. Hemos tenido varias reuniones para tratar este tema con la Contraloría, 1, 2. Y la participación no ha variado. Como le digo, aquí tenemos 3 montos para hacer realidad el aeropuerto Chinchero: movimiento de tierras, obras civiles y obras complementarias. El movimiento de tierras son 145 millones de dólares ahora y siempre. Las obras civiles son 264.8 millones de dólares ahora y siempre. Y las obras complementarias son 89 millones más 20 millones de supervisión. Eso no ha variado, son los mismos montos. Y desde un principio, el monto que asume el Estado es el movimiento de tierra 145, más las obras civiles, que son 264 millones de dólares. Eso lo asume el Estado siempre. Y la participación privada, el aporte del concesionario era de 119 millones. Eso no ha variado. Lo único que ha variado es que ya no hay intereses, porque ya no pagamos en 15 años, sino pagamos durante los 5 años de construcción. Y eso significa un ahorro, según la propuesta del concesionario, de 589 millones de dólares para el Estado. Pero no ha cambiado la participación. Los 264.8 de las obras civiles, en el contrato original, era responsabilidad del Estado. La íbamos a pagar. O sea, la APP tenía 3 rubros, 2 asumía el Estado y 1 el concesionario. Eso se mantiene. Lo que ha variado que el segundo rubro, que iba a ser financiado por el Estado, pero pagado, financiado por el concesionario, pero pagado por el Estado, ahora no tiene intereses. En consecuencia, hay un ahorro de más de 500. Pero la estructura, la distribución de la participación de esta APP sigue siendo la misma. Entonces, que no se quiera confundir el hecho de que ahora vamos a pagar conforme vaya ejecutando, no significa que antes íbamos a pagarlo. Íbamos a pagar igual los 265 millones de dólares más 570 millones de intereses. Ese era el esquema original.
pagar los 200 más intereses. El esquema actual es pagar los 265, eso no varía, pero ya no pagamos interés. Yo quisiera hacer una precisión. Toda APP lo que supone es una distribución de riesgos entre el sector privado y el sector público. Eso es lo que es una APP finalmente. Esa matriz de riesgos ha quedado absolutamente intacta, ¿no? Es más, lo que ha variado es de que el Estado, como ha explicado el ministro, hoy día asume menos riesgos, porque el Estado estaba asumiendo el riesgo de los intereses, ¿no? Que como lo explica la Contraloría y lo explicó también la CAF, había un vacío en el contrato. Entonces no había claridad de cómo es que se tenían que tratar esos intereses. La Contraloría, es más, hay un documento de la Contraloría donde la Contraloría da fe que había falta de claridad sobre el tema de los intereses, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho al decir de que vamos a pagar según el avance de obra es que nos hemos eliminado esa incertidumbre. Y eso es un beneficio, como lo ha dicho el ministro, de cerca de 590 millones de dólares de beneficio para el Estado. También recuerden que como había poca claridad con respecto a los intereses, si los intereses subían, nosotros íbamos a terminar pagando más dinero. Y los chances de que suban los intereses con la subida de tasas de intereses en el mercado internacional, pues eran altísimos. Entonces, en términos de la matriz de riesgo, vuelvo a insistir, hemos mantenido la matriz de riesgo, que es el elemento clave de una obra cofinanciada. Y sobre todo, hemos reducido los riesgos que estaban a cargo del Estado. Es decir, hoy día lo hacemos muchísimo más predecible para el Estado. Y eso es lo que no ha cambiado. Esa es la esencia de una APP y por tanto sigue siendo una APP, pero con más ventajas para el Estado en este momento, ¿no? Bien, buenos días. Una consulta para los ministros. Omar Figueroa, TV Perú. Ministro, una vez concluido ya estas conversaciones y establecido el cero interés para la obra, ¿cuándo se va a iniciar esta y cuánto es lo que va a durar justamente la construcción de esta obra en Chincheros? Y una consulta para el ministro de Economía, no menos importante también un tema de interés. Ministro, había usted anunciado que el Perú va a crecer económicamente, pero no al ritmo como se tenía establecido de 4.8% a raíz de los hechos ocurridos por Odebrecht, y en el marco también de que se plantea la reducción del IGB, si se llega en mayo al 7.2%, me parece, del Producto Bruto Interno. ¿Podría esto afectar justamente que se reduzca el IGB si no se crece al ritmo como usted lo había o como se había planificado? Sí, la primera es que después del informe que ya ha realizado al respecto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, después de la aprobación de este proyecto en directorio de Ocitran y en esta semana está por emitir también el informe el Ministerio de Economía y Finanzas, queda expedito para iniciar este proyecto la próxima semana. Estamos listos, tenemos garantizado el presupuesto en el ejercicio presupuestal 2017, tenemos los recursos necesarios y suficientes. Hay una gran expectativa en Cusco por el inicio pronto de esta obra. La única incertidumbre que nos queda, y para ello soy muy sincero, es un documento que hemos recibido del Congreso de la República. El Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización, hace 2 días nos ha hecho llegar un documento donde el congresista, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Albrecht, se refiere a este proyecto y manifiesta que solicitan que evitemos la suscripción de la ADEN, cosa que nos preocupa porque no es competencia del Congreso, pero igual es un poder del Estado al cual respetamos y quisiéramos en el día de hoy, el día de mañana, aclarar en base a qué podría decir, si es que como lo hemos dicho, está absolutamente transparente
todo el procedimiento y es ventajoso respecto a la propuesta y esquema original para el Estado, que eso es lo que tenemos que hacer los funcionarios, pensar en lo mejor para el Estado. Y eso lo hemos hecho en este proyecto. Entonces, ante ese documento del Congreso de la República, que esperemos nosotros aclarar entre el día de hoy y el día de la mañana, que realmente nos parece sorprendente, porque está irrogando responsabilidades y funciones que no tiene el Congreso, pero por el respeto que le tenemos vamos a aclarar esos conceptos para estar listos y poder comenzar el proyecto a partir de la próxima semana. Tres puntos quisiera hacer. Quisiera ser claro, en otros contratos de aeropuertos se ha utilizado una fórmula que acota las tasas de interés. Para hacerles muy sencillo, es una referencia más nuestra tasa del ENVI más un 2.5%. En el contrato de Chincheros no se utilizó esta fórmula, se dejó ambigua, que es precisamente lo que nos hizo a nosotros y nos dio mucho trabajo en el contrato de cómo calcular los intereses. Lo que hemos hecho ahora es precisamente solucionar esa ambigüedad, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, y esa ambigüedad nos costaba la pequeña cantidad de 590 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, y eso es beneficio para ustedes los contribuyentes. En segundo lugar, nosotros estamos analizando, tenemos que dar opinión, esperamos dar opinión a más tardar entre hoy día y la noche. Estamos esperando un papel, estamos sacando un poquito más de dinero aquí al ministro para que pague por su obra. Como ustedes saben, el rol del MEF es ahorrar dinero al Estado, o sea que también le ahorramos dinero de los ministerios. Con respecto al crecimiento, lo que nosotros dijimos ayer en la conferencia, y quiero ser absolutamente puntual, es de que todos los contratos que hoy día tiene Odebrecht, si es que todos los contratos no operasen, íbamos a tener una reducción en el crecimiento de 1 punto porcentual, es decir, antes estimábamos 4.8, pues 3.8. Sin embargo, nosotros hemos anunciado un shock de inversiones, que ayer hemos anunciado 3 componentes de este shock de inversiones. Uno, transferencias muy importantes para la obra pública. La semana pasada, o mejor dicho, esta semana, por continuidad, hemos transferido 3.900 millones de soles. Antes de finales de marzo vamos a transferir 5.000 millones de soles. El año pasado el gobierno en estos dos rubros transfirió 2.000 millones de soles en cada uno de ellos. Es decir, el aumento de las transferencias es más del 100%, y esto va a obra pública con proyectos que ya tienen viabilidad, que ya han sido revisados. En el primer caso, los 3.900 millones son proyectos que ya habían empezado, lo que nosotros en el MEF le llamamos proyectos de continuidad. En segundo lugar, acabamos de tener una conferencia de prensa, parte de prensa, a los interesados en las APPs por inversión, junto con el MEF la ha hecho, y hemos anunciado que la cartera de proinversión de proyectos de iniciativas privadas cofinanciadas va a llegar en total a 23.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 se van a adjudicar en el 2017 y podrían llegar a 5.000 millones en 2017. En tercer lugar, tenemos proyectos de destrave, algo que hemos hecho aquí con el ministro Vizcarra. Tenemos un destrave que llega a los 18.000 millones de dólares. Obviamente dentro de esos está el aeropuerto de Chincheros. En cuarto lugar, estamos a punto de sacar un decreto supremo para acelerar el proceso de subasta del gasoducto del sur. Esto lo que haría es que, si es que ponemos en marcha el gasoducto del sur, esto nos añadiría este año por lo menos medio punto porcentual por encima. Entonces, en otras palabras, el 3.8 es si no hacemos nada, pero estamos haciendo muchísimas cosas. Para darles una idea, solamente si nosotros logramos que nuestros ministros ejecuten
sus inversiones al 80% del 73% que ejecutaron el año pasado, la obra pública crecería al 15% en vez del 5%. Y eso nos daría un crecimiento de 4.3%, ¿no? Solamente para que se den una idea de cuáles son los márgenes que tenemos en el crecimiento, pero yo quisiera repetir lo que dije ayer. Para nosotros, enfrentar la corrupción no tiene precio. Si vamos a pagar un poco en términos de crecimiento, es una de las mejores inversiones porque nos libra las manos de la corrupción y nos permite hacer los proyectos que queremos hacer absolutamente transparentes y con beneficios para toda la población. Bien, María Jesús, entonces ha sido la conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, y el ministro de Economía, Alfredo Turner, respecto a la viabilidad del aeropuerto internacional de Chincheros, que según ha manifestado el titular de Transportes y Comunicaciones, comenzaría la próxima semana y con un interés cero. Se ha ahorrado al Estado 590 millones de dólares en conclusión. María Jesús. Una noticia, Omar, la que nos cuenta si hemos podido ser testigos de estos anuncios que beneficiarán el nivel de servicio. Es una buena noticia, ¿no es cierto?, para la infraestructura aérea, ¿no es cierto?, en nuestro país aeroportuario. Así que bienvenida entonces el trabajo en Chincheros a partir de la próxima semana, declaraciones y conferencia de prensa del ministro de Transportes y el titular de Economía y Finanzas. Nos vamos a la